Muy bien, entonces primero vamos a estudiar el movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme describe, como el nombre lo sugiere, las trayectorias que describen los cuerpos que se mueven en trayectorias circulares, ¿verdad? Entonces, si usted tiene un cuerpo que se está moviendo en círculos, lo más conveniente es representar su posición o su ubicación no en términos de las coordenadas X y Y como se suele hacer en la mayoría de los casos, sino en términos del ángulo que forma con respecto a un punto de referencia. Entonces, si yo tengo una partícula que se mueve en círculos alrededor de un punto, puede ser, por ejemplo, un planeta que se mueve alrededor del Sol, o puede ser un carro que se está moviendo a través de una rotonda, o cualquier otro cuerpo que se mueve en círculos. Yo siempre puedo entonces medir la distancia radial a la que se encuentra con respecto al centro, que la llamo la distancia R, ¿verdad? R de radio. Y esa partícula va a describir un ángulo con respecto a una línea de referencia. Usualmente se mide con respecto al eje X. Entonces, si usted sabe el valor de zeta, usted puede determinar en qué lugar de la trayectoria se va a encontrar la partícula en un momento dado. Zeta sería entonces la posición angular. Cuando nosotros hacemos problemas de movimiento circular, lo que se suele hacer es medir la posición angular en unidades de radian y no en unidades de grado. Recordemos de matemáticas que los radianes se definían de manera tal que 2 pi radianes es igual a 360 grados. Por lo tanto, un radian es igual a 360 grados divididos entre 2 pi. Y entonces un radian es aproximadamente igual a 57.3 grados, ¿verdad? Entonces, el radian es otra forma de medir ángulos. La diferencia es que el radian se define de manera tal que 2 pi radianes conforman una circunferencia, mientras que en el caso de los grados, una circunferencia se consigue con 360 grados. Matemáticamente es más cómodo trabajar en radianes por varias razones que van a ser aparentes. Una razón muy importante es que si ustedes quieren medir un segmento circular, donde el segmento circular se refiere a, se refiere a la distancia que recorre un cuerpo sobre una circunferencia, en este caso la circunferencia S, S es igual al radio multiplicado por el ángulo, pero solamente es válido cuando el ángulo se multiplica, se mide en unidades de radianes. Si el ángulo está en grados, esta fórmula no es correcta. Entonces, esto es correcto solamente si zeta está en radianes, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes quieren medir la circunferencia completa, entonces deberán tomar un ángulo que sea igual a 2 pi radianes para que de esa forma la circunferencia sea igual al radio por 2 pi, ¿verdad? Que esa es normalmente la fórmula para calcular circunferencias. Hay, hay algunos conceptos muy importantes que vamos a definir a continuación. En primer lugar, tenemos el periodo. El periodo es el tiempo que le toma a un cuerpo completar una vuelta. El periodo se representa con la letra T mayúscula, ¿verdad? A pesar de que la palabra periodo en español se escribe con P, la variable del periodo en las fórmulas se representa con la letra T mayúscula. Y es el tiempo que le toma al cuerpo completar una vuelta. El periodo solamente tiene sentido definirlo cuando la rapidez del cuerpo es constante, ¿verdad? Se mide solo si la rapidez es constante. ¿Por qué? Porque si la rapidez no fuera constante, entonces
cada vuelta que daría le tomaría un tiempo diferente y por lo tanto no tendría sentido hablar de periodo, ¿verdad? El periodo solamente tiene sentido definirlo cuando tenemos la certeza de que el cuerpo se mueve con una rapidez más o menos constante o uniforme. Por ejemplo, nuestro planeta, que da vueltas alrededor del Sol, sigue una trayectoria que es aproximadamente circular. No es completamente circular, porque ustedes ya saben que los planetas se mueven en caminos elípticos. Pero aún así, es posible decir que la Tierra todos los años tarda el mismo tiempo en completar una vuelta, que es un año. Entonces, el periodo orbital de la Tierra es precisamente un año, ¿verdad? Un año terrestre. Existe también otra cantidad llamada la frecuencia. La frecuencia se suele representar con la letra F minúscula. Y la frecuencia es el número de vueltas que da un cuerpo por unidad de tiempo. El concepto de frecuencia está muy relacionado con el concepto de periodo. El periodo es el número, es digamos la cantidad de tiempo que toma dar una vuelta, mientras que la frecuencia es la cantidad de vueltas que dan un tiempo dado. Por lo tanto, una cosa es el inverso de la otra. El periodo es el inverso de la frecuencia. O bien dicho, la frecuencia es el inverso del periodo. Por lo tanto, vean que la frecuencia se mide en unidades de algo entre segundos. ¿Verdad? Se mide en segundo a la menos 1. La frecuencia se mide en unidades de segundo inverso. El segundo inverso es el segundo elevado a la menos 1. A esta unidad, en muchos casos, se le conoce también como hertz. Un hertz es igual a un segundo a la menos 1. Un segundo inverso, ¿verdad? O 1 entre segundo. Lo mismo. Entonces, cuando un cuerpo se mueve con una frecuencia, digamos, de 10 Hz, ¿verdad? 10 Hz, lo que quiere decir, en otras palabras, es que el cuerpo da 10 vueltas en un segundo, básicamente, ¿verdad? 10 vueltas en 3 segundos. Ok. Al hablar también acerca del movimiento circular, es importante definir cómo se mide la velocidad de un cuerpo en movimiento circular. Entonces, en el movimiento circular, nosotros tenemos dos tipos de velocidades o dos tipos de rapideces que hay que distinguir una de la otra. Por un lado, cuando la partícula se encuentra describiendo un movimiento circular, se va a encontrar en una posición arbitraria. Por ejemplo, se va a encontrar aquí, ¿verdad? Ahí. Y en ese instante de tiempo, la velocidad de la partícula está apuntando hacia esa dirección. Entonces, a esta velocidad la vamos a llamar la velocidad tangencial, VT. VT es la velocidad o la rapidez, cualquiera de dos, la velocidad o la rapidez tangencial. Se llama tangencial porque la dirección de la velocidad en cualquier lugar de la trayectoria va a ser perpendicular a la línea que describe el radio de la trayectoria en ese punto. O sea, ustedes pueden formar siempre un ángulo de 90 grados entre el vector de velocidad y el vector de radio. Por eso es que se llama la velocidad tangencial. La velocidad tangencial se mide en metros entre segundo, como cualquier velocidad o cualquier rapidez normal. Es decir, la rapidez tangencial lo que hace es medir cuánta distancia recorre el cuerpo durante el tiempo en que se está moviendo sobre esa circunferencia.
Por otro lado, existe otra rapidez que vamos a llamar la rapidez angular. La rapidez angular lo que hace es calcular cuánta distancia angular se recorre por unidad de tiempo. La rapidez angular se representa utilizando una letra del alfabeto griego llamada la letra omega. La letra omega se parece mucho a una W, no es una W, la W se ve así. En cambio, omega es curva, ¿verdad? Entonces, omega lo que hace es medir el desplazamiento angular que sufre la partícula por unidad de tiempo. Cuando el intervalo de tiempo es muy pequeño, digamos que podríamos tomar que la frecuencia angular, la rapidez angular, perdón, es igual al límite en que el tiempo tiende a cero, ¿verdad? Entonces tenemos un cambio del ángulo con respecto a un cambio del tiempo, y esto es simplemente la derivada del ángulo con respecto al tiempo. Entonces, la rapidez angular se parece mucho a la rapidez tangencial, pero hay una diferencia muy importante. La rapidez tangencial mide cuánta distancia se recorre por unidad de tiempo. Por lo tanto, la rapidez tangencial se mide en metros entre segundo. En cambio, la rapidez angular mide cuánto ángulo, o sea, cuál es el cambio en el ángulo que sufre la partícula en un tiempo dado, para donde el ángulo es el ángulo que se mide con respecto a un punto de referencia, el ángulo cito. La rapidez angular se mide en unidades de radian entre segundos. O sea, mide cuántos segundos se recorren cuántos radianes se recorren en un segundo. ¿Ok? Esa es la rapidez angular. Entonces, para este capítulo vamos a estudiar el movimiento de los cuerpos que tienen una rapidez angular constante. O sea, que en un intervalo de tiempo determinado recorren una distancia angular que se puede relacionar con la rapidez angular. Para empezar, nosotros podemos definir que la rapidez tangencial entonces está asociada a la distancia que recorre el cuerpo sobre una trayectoria circular, una distancia S. Entonces, si la rapidez tangencial es igual al cambio de S con respecto al tiempo, y S es igual al, al radio de la trayectoria multiplicado por el ángulo θ, entonces la rapidez tangencial es igual a la derivada con respecto al tiempo del radio por θ. Si el radio es constante, yo lo puedo sacar de la derivada, y esto es igual al radio multiplicado por la derivada de z con respecto al tiempo. Y esto es igual al radio multiplicado por la rapidez angular. Entonces, aquí tengo una de las primeras fórmulas que vamos a ver, que es que la rapidez tangencial es igual al radio de la trayectoria multiplicado por la rapidez angular. El radio de la trayectoria multiplicado por la rapidez angular. Ok. La rapidez tangencial, cuando es constante, si la rapidez tangencial es constante, entonces nosotros podemos establecer que la rapidez tangencial va a ser igual a la medida de toda la circunferencia dividido entre el tiempo en que toma recorrer una circunferencia. La circunferencia de una trayectoria se calcula como 2pi por el radio. Entonces, el tiempo que le toma recorrer una circunferencia es precisamente el periodo. Entonces, 2pi por radio entre t. Como la rapidez angular es igual a la rapidez tangencial entre el radio, entonces la rapidez angular es igual a 2pi por el radio entre el radio por el periodo. Es decir, es igual a 2pi por
entre el periodo, perdón. La rapidez angular es igual a 2pi entre el periodo. Y como el periodo es el inverso de la frecuencia, o la frecuencia es el inverso del periodo, también podemos decir entonces que la rapidez tangencial es igual a 2pi por r por f, y que la rapidez angular es igual a 2pi por la frecuencia. Entonces, aquí hay bastantes fórmulas importantes de aprenderse, de manejarlas bien para este capítulo. Tal vez, como es demasiado, vamos a hacer un ejemplo ilustrativo de cómo aplicar estas fórmulas a un caso real. Y Ve, para eso, ¿sí? es que a mí me quedó una duda en la hoja anterior, Ujú. en el momento en el que creo que se hace con la velocidad tangencial eh, esa derivada. Este. Ajá. Ujú. O sea, es que ahí no me quedó muy claro que al final, o sea, al final lo que se tiene es eh, que R derivada del ángulo sobre dt es igual a, ¿Qué es esto? ajá, eso. Omega. Ah, omega, ahí está. Muchísimas gracias. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a calcular, calcule la rapidez. Bueno, vamos a ponerlo así. Calcule la rapidez tangencial, la rapidez angular y la frecuencia del movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Para esta pregunta vamos a consultar los datos que vienen en la parte trasera, creo que es en la parte trasera del libro. En algún lado viene una tabla de datos astronómicos que podemos consultar. Lo que quiero consultar es a qué distancia se encuentra la Tierra del Sol. Eso venía aquí, casi al puro final del libro. Ok, entonces, para estudiar el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, imaginémonos que este círculo es el Sol, este círculo negro representa la órbita de la Tierra alrededor del Sol, y esta bolita azul es la Tierra, ¿verdad? Evidentemente, ese dibujo no está a escala. En los libros de física, ustedes pueden encontrar que la distancia que hay entre la Tierra y el Sol es igual a 1,49 por 10 a la 11 metros. Es una distancia muy grande, ¿verdad? Claro, la distancia entre la Tierra y el Sol constituye entonces el radio de la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol. Y el otro dato que hay que utilizar es el periodo de la Tierra, ¿verdad? Ojo, el periodo de la Tierra, ustedes lo pueden buscar, pero no deberían buscarlo, porque deberían saber que el periodo de la Tierra es un año, ¿verdad? Un año es el tiempo que le toma a nuestro planeta dar una vuelta alrededor del Sol. Entonces, si quisiéramos convertir el año a segundos, deberíamos multiplicar entonces un año por 365 días, ¿verdad? De un año, y cada día tiene 24 horas, y cada hora tiene 3.600 segundos. Entonces ahí nos aseguramos de cancelar unidades, cancelamos años, cancelamos días, cancelamos horas, y nos queda el periodo de la Tierra en segundos, y eso sería igual a
aproximadamente 3,154 por 10 a la 7 segundos. Entonces, vamos a calcular primero la rapidez tangencial. La rapidez tangencial se calcula como 2 por pi por el radio entre el periodo. La rapidez tangencial es igual a 2 por pi por 1,49 por 10 a la 11 metros entre 3,154 por 10 a la 7 segundos. ¿Cuánto nos da eso? Eso nos da 2,968 por 10 a la 4 metros entre segundos, ¿verdad? Entonces, esa es la rapidez tangencial a la que se mueve la Tierra. O sea, uno lo que puede hacer es interpretar esto como la rapidez a la que se mueve la Tierra alrededor del Sol. Una rapidez de 2,968 por 10 a la 4 metros por segundo. Esto es más o menos igual a 30 kilómetros entre segundos. Cada segundo que pasa en nuestro planeta recorre una distancia de 30 kilómetros aproximadamente. Ahora, la rapidez angular, omega, es igual a 2pi entre el periodo. Vean que cuando yo hago esto, yo calculo entonces 2pi entre 3,154 por 10 a la 7 segundos, y esto tiene unidades de radian entre segundos. Nos da aproximadamente 1,992 por 10 a la menos 7 radianes entre segundos. Entonces, una forma de interpretar esto es que cada segundo que pasa, nuestro planeta recorre un ángulo alrededor del Sol de 1,992 por 10 a la menos 7 radianes, ¿verdad? Ángulo Z. Entonces, a la Tierra le toma todo un año, ¿verdad? Recorrer los 2pi radianes que representan la totalidad de la órbita alrededor del Sol. Y por último, la frecuencia la podemos calcular como el inverso del periodo. La frecuencia es 1 entre t, es igual a 1 entre 3,154 por 10 a la 7 segundos. Eso me va a dar, evidentemente, un número muy pequeño, ¿verdad? Eso me debería dar 3,17 por 10 a la menos 8 Hz. Entonces, ¿cómo se interpreta este resultado? Lo que esto quiere decir es que cada segundo, la Tierra completa 3,17 por 10 a la menos 8 vueltas alrededor del Sol. Evidentemente, ¿verdad? En un segundo, la Tierra no puede completar una vuelta, porque una vuelta le toma un año. Pero lo que quiere decir es que cada segundo que pasa, la Tierra recorre esa fracción de vuelta alrededor del Sol, de manera que en el tiempo que dura un año, logra completar una vuelta entera. Eso es lo que quiere decir la frecuencia. Hay objetos que se mueven tan rápido, se mueven tan deprisa que logran dar una vuelta o más en menos de un segundo. Y hay cuerpos que no lo pueden hacer porque se mueven o muy despacio o porque tienen órbitas gigantescas como la Tierra. Pero esa es la interpretación, ¿verdad? De la frecuencia en el movimiento circular. Vamos a ver, ¿hasta aquí alguna pregunta?
No, profe, todo claro. Ok, ahora, en el movimiento acelerado existe una aceleración. Perdón, en el movimiento circular existe una aceleración, que es la aceleración centrípeta. Ya vamos a ver cómo se calcula la aceleración centrípeta. Imagínense que nosotros tenemos un objeto en una trayectoria circular, ¿verdad? Y vamos a marcar entonces dos posiciones que están relativamente cercanas entre sí. Esta posición y esta posición. Esta va a ser la posición 1 y esta va a ser la posición 2. En la posición 1, el vector que representa la posición de la partícula está acá. Y en la posición 2, el vector de posición se va a encontrar acá. Pues, a la posición la vamos a representar con el vector R1 y a esta otra como el vector R2. En la posición número 1, el vector se mueve con, la partícula, perdón, se mueve con este vector de velocidad. La velocidad V1. Y en esta otra posición, la partícula se va a mover con este vector de velocidad V2. Ahora, vamos a suponer por un momento que la magnitud de la velocidad V1 es igual a la magnitud de la velocidad V2. Es decir, que la partícula no está ganando ni perdiendo rapidez, ¿verdad? Ahora, el hecho de que los dos vectores tengan la misma magnitud no quiere decir que tengan necesariamente la misma dirección y por lo tanto no son vectores iguales. Entonces, nosotros podemos hablar acerca de una diferencia de velocidades delta V que se va a definir como la velocidad 2 menos la velocidad 1. Recuerden que las velocidades se pueden representar gráficamente usando el método del paralelogramo. Entonces, ¿cómo represento la diferencia de velocidades V2 menos V1? Bueno, para hacer eso, voy a hacer otro gráfico. Voy a copiar el vector V2. Voy a poner la copia del vector V2, la voy a poner aquí. Y la copia del vector V1 la voy a poner con el mismo origen. Esto va a ser entonces el vector V1 y esto va a ser el vector V2. Entonces, delta V se define de manera tal que V1 más delta V va a ser igual a V2. Por lo tanto, el vector delta V va a ser el vector que aparece en la punta de V1 y termina en la punta de V2. Es decir, esto va a ser delta V. Ese es delta V. Ahora, voy a hacer una aproximación que en primera instancia les va a parecer un poco extraño. Si yo quisiera calcular el ángulo que hay entre las dos posiciones angulares, y lo llamo el ángulo zeta, entonces este ángulo zeta que se forma entre los dos vectores de posición va a ser aproximadamente igual al ángulo zeta que se forma entre los dos vectores de velocidad. Digo aproximadamente igual, ¿verdad? Es aproximadamente igual en tanto el ángulo zeta se haga pequeño. Si zeta es muy pequeño, son aproximadamente iguales. Y si son iguales, entonces yo puedo utilizar la fórmula de la semejanza de triángulos. La semejanza de triángulos. Ok, la semejanza
de triángulos me dice, entonces, que si yo me imagino que esto que está aquí se aproxima a un triángulo que tiene los dos lados iguales, digamos, el lado que se representa con V1 es igual al lado que se representa con V2, de manera tal que es un triángulo, isósceles, era un triángulo isósceles era aquel en el que los dos lados son iguales, entonces yo puedo decir que la magnitud de delta V dividido entre la magnitud de la velocidad, donde la magnitud de la velocidad puede ser cualquiera de estas dos, puede ser la magnitud de V1, la magnitud de V2, va a ser igual a la diferencia en la posición delta R dividido entre la magnitud del radio, donde delta R es entonces la diferencia que hay entre el vector R1 y el vector R2. Esto sería el delta R. Entonces, ¿para qué hago eso? Porque yo voy a definir entonces la aceleración centrípeta como la diferencia entre la velocidad, entre la diferencia de tiempo que le toma hacer ese cambio de velocidad. Y la diferencia de velocidad se calcula como la diferencia en la posición entre la posición por la magnitud de la velocidad, la magnitud de v. Así que esto es igual a la magnitud de v entre la magnitud del radio por la magnitud del cambio de la posición entre el cambio de tiempo. Y esto que está en este paréntesis es igual a la rapidez. Eso también es igual a la rapidez. Y esto que está aquí es igual al radio. Entonces, la aceleración centrípeta es igual a la rapidez al cuadrado entre el radio. Entonces, a esta cantidad la vamos a llamar la aceleración centrípeta. La palabra centrípeta, centrípeto quiere decir que se dirige hacia el centro. Entonces, la aceleración centrípeta aparece no porque la partícula esté cambiando de rapidez, sino porque la partícula tiene un vector de velocidad que está cambiando constantemente de dirección. Cuando una partícula se mueve en una trayectoria circular, entonces cada uno de los puntos de la trayectoria va a tener un vector de velocidad diferente porque la velocidad va a cambiar de dirección. Entonces, si la velocidad cambia de dirección, entonces en cierta forma está acelerando, porque la aceleración sucedía cuando la partícula cambiaba de velocidad. Es decir, si la partícula cambia la magnitud de la velocidad o si cambia la magnitud de o si cambia, perdón, la dirección de la velocidad, la partícula está acelerando. Entonces, siempre que hay movimiento circular, hay una aceleración porque de una forma o de la otra, la dirección del vector de velocidad está cambiando con el tiempo. Ahora, esta velocidad apunta hacia el centro y eso se puede explicar viendo la dirección del vector delta v. Vean que si yo agarro el vector delta v y lo traslado al gráfico del círculo, entonces delta v está apuntando hacia el centro del círculo, ¿verdad? Ya sea que esté aquí o que esté por acá, el delta v anda por este lugar, entonces delta v apunta hacia el centro del círculo. Esto se hace más evidente conforme el ángulo se hace más pequeño, ¿verdad? En ese límite, el vector delta v apunta hacia el centro del círculo y por lo tanto, la aceleración centrípeta apunta también hacia el centro del círculo. Si nosotros quisiéramos calcular entonces la aceleración centrípeta de la Tierra, entonces tenemos que usar esta fórmula. Vamos a ver.
Profe, en esa fórmula de A es igual V a la 2 dividido entre R, creo que ¿sí? era. ¿Cuál V es ese? ¿Delta o alguna V? No, V es la rapidez tangencial. Ah, ok. ¿Pero de cuál momento? ¿El inicial o final? La constante, es constante. Ah, es constante. Ok. Es- V es la magnitud de la velocidad tangencial. La magnitud es constante. La dirección cambia, pero la magnitud es constante. Para la Tierra, hayamos obtenido que la rapidez tangencial era esta de acá. La rapidez tangencial es 2,968 por 10 a la 4 metros entre segundo. Y el radio de la órbita de la Tierra era 1,49 por 10 a la 11 metros. Entonces, la aceleración centrípeta es igual a la rapidez tangencial al cuadrado entre el radio. Es igual a 2,968 por 10 a la 4 metros entre segundo al cuadrado entre 1,49 por 10 a la 11 metros. Entonces, la aceleración centrípeta es igual a 5,91 por 10 a la menos 3 metros entre segundo al cuadrado. Realmente, si lo Profe, ven así, es una aceleración muy pequeña, ¿sí? ¿verdad que la aceleración centrípeta es diferente a la aceleración normal, por así decirlo? O sea, no es lo mismo. Es que tal vez usted lo que está pensando es en la aceleración que sufre una partícula que está cambiando de rapidez, ¿verdad? Ajá, En sí. este caso no es debido a eso. En este caso, o sea, está cambiando la velocidad, pero recuerden que la velocidad es un vector. Entonces, la velocidad puede cambiar cuando cambia su magnitud o cuando cambia su dirección. Como el movimiento es en círculos, entonces necesariamente debe cambiar su dirección. Entonces, está cambiando la velocidad y por tanto hay una aceleración. Entonces, lo que estamos haciendo es calcular la aceleración que aparece debido al cambio constante en la dirección del vector de velocidad. No es por un cambio de rapidez, es por un cambio de velocidad. ¿Ok? Ok. Esto es similar como cuando en movimiento de dos dimensiones solo se mueve como en una dimensión, en otra que en vez de moverse en solo una, se mueve como en diagonal, Es que, por digamos, así decirlo. es que, o sea, no porque el movimiento circular no se puede, o sea, es imposible representar el movimiento circular usando solo una dimensión, obviamente, ¿verdad? Porque un movimiento en círculos requiere dos dimensiones. Entonces, no hay un análogo con el caso de una dimensión, ¿verdad? Es diferente. Se parece más, digamos, al movimiento parabólico. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que en el movimiento parabólico la partícula siempre está cambiando de dirección? ¿Verdad? Porque a veces está subiendo, a veces llega al punto más alto y luego empieza a bajar. Entonces, a lo largo de la trayectoria, el vector de velocidad tiene diferentes direcciones. Algo así ocurre con el movimiento en círculos. A lo largo de la circunferencia, la partícula tiene distintas direcciones. Pero no hay, digamos, una analogía al movimiento de una dimensión porque simplemente es imposible representar el movimiento circular usando solamente una dimensión. No se puede, ¿verdad? A pesar de que tal vez sea un poquito difícil de entender, o sea, entender realmente qué es esto, la fórmula es muy fácil, ¿verdad? Sí les recomiendo que si se quedan con dudas, se lean esta parte del libro para entender qué es. Es una aceleración que aparece por el cambio en la dirección de la velocidad. Básicamente es eso. En pocas palabras, es eso.
Hay otras formas de calcular la aceleración centrípeta. Recordemos que la aceleración centrípeta es igual a la rapidez tangencial al cuadrado entre el radio. Pero ahí el radio se puede escribir con R minúscula o con R mayúscula. Eso no es importante, ¿verdad? Pero recordemos también que la rapidez tangencial era la rapidez angular multiplicada por el radio. Entonces, nosotros podríamos hacer aquí una sustitución donde decimos que la aceleración centrípeta es igual, pues, abro paréntesis y en lugar de escribir VT, voy a escribir omega por R al cuadrado, dividido entre R. Y esto es igual a R multiplicado por omega al cuadrado. Entonces, la aceleración centrípeta también es igual a la distancia radial multiplicada por la rapidez angular al cuadrado. Esta fórmula, entonces, que está aquí, es equivalente a esa otra de arriba. Pero esta fórmula tiene la ventaja de que se puede calcular usando la rapidez angular en lugar de la rapidez tangencial, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fórmula usamos? Eso va a depender de los datos que tengamos. Si en un problema nos dan la rapidez angular, usamos esta fórmula, y si nos dan la rapidez tangencial, usamos esta otra. Profe, pero esta se puede usar con las dos, o solo con la angular. Bueno, es que esta depende del angular, no depende de la tangencial. Entonces, esta fórmula no se puede usar con la rapidez tangencial. No se puede, ¿verdad? Ok, pero ya. ¿Ok? Ahora, existe, por otro lado, otra aceleración llamada la aceleración tangencial. La aceleración tangencial AT a sub t se calcula como la magnitud de la derivada de la rapidez con respecto al tiempo. Puede ser que esta fórmula se parezca mucho a la anterior, pero hay una diferencia muy importante. La aceleración tangencial aparece debido al cambio repentino en la rapidez angular de un cuerpo en movimiento circular. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si el cuerpo se mueve con una rapidez angular constante, entonces la aceleración tangencial va a ser igual a cero, aunque la aceleración centrípeta no lo sea. Por ejemplo, en el movimiento de la Tierra, para el movimiento de la Tierra, la aceleración tangencial va a ser cero, porque la rapidez tangencial de la Tierra es casi siempre aproximadamente igual a 2,968 por 10 a la 4 metros entre segundo. Entonces, si esta magnitud, mejor dicho, es constante, entonces la aceleración tangencial va a ser cero, ¿verdad? A pesar de que sí hay una aceleración centrípeta, que es igual a la rapidez tangencial al cuadrado entre m, y es igual entonces a este valor que hemos calculado aquí, que es 5,91 por 10 a la menos 3 metros entre segundo al cuadrado. O sea, hay que entender la diferencia. La aceleración centrípeta aparece debido al cambio en la dirección de la velocidad, mientras que la aceleración tangencial aparece debido al cambio en la magnitud de la velocidad. Es posible que haya una sin que haya la otra. ¿Ok?
Profe, pero siempre en este movimiento circular siempre va a haber aceleración centrípeta, ¿verdad? Centrípeta siempre va a haber. Tangencial puede ser que haya o puede ser que no haya. Ok. ¿Ok? Hagamos un ejemplo. Digamos que una partícula se mueve siguiendo la siguiente fórmula para la posición angular. Entonces, digamos que la posición angular, cita, con respecto al tiempo, es igual a, digamos, 5 radianes más 2 radianes entre segundo por el tiempo, más 3 radianes entre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado, digamos. Entonces, para esta partícula, suponga que el radio de la trayectoria es de 2 metros. Calcule la fórmula para obtener la rapidez angular, la rapidez tangencial, la aceleración centrípeta, la aceleración tangencial y la aceleración total. Ok. Vamos a hacer esto después del recreo de 10 minutos que vamos a comenzar a partir de ahora. Nos vemos a las 4 de la tarde para que puedan descansar un rato y nos vemos ahorita. Entonces, primero, ¿cómo se calcula a partir de esto la rapidez angular? La rapidez angular es, por definición, la derivada de zeta con respecto al tiempo. Entonces hay que derivar con respecto al tiempo 5 radianes más 2 radianes entre segundo por el tiempo más 3 radianes entre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Y esto es igual entonces a 2 radianes entre segundo más 6 veces radianes entre segundo al cuadrado por el tiempo. ¿Ok? Eso quiere decir que la rapidez angular es a su vez una función del tiempo, porque la fórmula para sacar la rapidez angular depende de t. Entonces, la rapidez angular va a tener valores distintos para tiempos distintos. Vamos a ver. Luego, ¿cómo se calcula la rapidez tangencial? Si nosotros recordamos que el radio de la trayectoria es igual a 2 metros, entonces eso quiere decir que R es igual a 2 metros. Por lo tanto, la rapidez tangencial es igual al radio multiplicado por la rapidez angular. Entonces es igual a 2 metros multiplicado por 2 radianes entre segundo más 6 radianes entre segundo al cuadrado por el tiempo, y por lo tanto la rapidez tangencial es igual a 4 metros entre segundo más 12 metros entre segundo al cuadrado por el tiempo. Cuando yo hago el cálculo de multiplicar metro por radian entre segundo y radian entre segundo al cuadrado,
yo me como la unidad de radian porque la unidad de radian no es una unidad física real, sino que la unidad de radian es una unidad matemática algebraica para representar ángulos. Pero los ángulos no son realmente unidades, no son cantidades físicas. Entonces, se puede omitir y dejar la rapidez en términos de metros entre segundo como debería ser normalmente, ¿verdad? Para calcular la aceleración centrípeta, vamos a, entonces, a elevar la rapidez tangencial al cuadrado y la vamos a dividir entre el radio. Y entonces esto va a ser igual a 4 metros entre segundo más 12 metros entre segundo al cuadrado por el tiempo a la 2 dividido entre 2 metros. Aquí hay que aplicar la fórmula general, ¿verdad? A más b al cuadrado es igual a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Entonces tengo que la aceleración centrípeta es igual. Entonces, 4 al cuadrado es 16 metros al cuadrado entre segundo al cuadrado. 2 por 4, 8. 8 por 12 es 96. Entonces, con más 96 metros al cuadrado entre segundo a la 3 por el tiempo. Más 12 al cuadrado es 144 metros al cuadrado entre segundo a la 4 por tiempo a la 2. Dividido todo entre 2 metros. 16 entre 2 es 8. 8, 8 metros entre segundo al cuadrado, más 96 entre 2 es 48. Es como 48 metros, sí, 48 metros, perdón, entre segundo a la 3 por el tiempo. Y más 144 entre 2 es 72 metros entre segundo a la 4 por el tiempo a la 2. Entonces, esta es la fórmula para la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta, entonces, a su vez, es una fórmula del tiempo. Vean que yo aquí jugué con las unidades, ¿verdad? Yo lo que hice fue cancelar este metro con cada uno de los metros de arriba. De manera tal que la dimensionalidad de esta fórmula tiene que ser metro entre segundo al cuadrado, ¿verdad? Ahí cada término me aseguro de que tenga las unidades correctas, puesto que aquí multiplico este factor por el tiempo y aquí multiplico este otro factor por el tiempo a la 2. Ok, hasta aquí. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Profe, solo para quedar claro, entonces siempre que nosotros veamos radianes, lo podemos cambiar por por una unidad de longitud. O sea, no es que lo cambie por longitud, es que cuando yo multiplico por el metro que está aquí, o sea, Ok, él nada más lo agarra. lo Ajá, agarro, sí. como si fuera un escalar. Bueno, es un Es escalar. un escalar. Sí, sí. Pero Es que- digamos, lo que hago es que en lugar de poner, en lugar de dejarlo como metro por radian entre segundo, simplemente lo Ajá. dejo como metro entre segundo. Ah, ok. ¿Ok? Luego, para calcular la aceleración tangencial, yo derivo la rapidez tangencial con respecto al tiempo. Pero esta derivada podría ser cero o podría no ser cero. Todo depende de la fórmula para la rapidez tangencial. Si la rapidez tangencial es constante, entonces yo sé que del fijo la aceleración tangencial va a ser igual a cero. Pero bueno, podría no ser igual a cero. De hecho, en este caso la derivada no es cero porque yo sé que la fórmula para la rapidez tangencial es aquí está, es 4 más 12 por t. Entonces, esto es 4 metros entre segundo más 12 metros entre segundo al cuadrado
por el tiempo. Entonces, la aceleración tangencial es la derivada de todo esto, y la derivada de esto es simplemente 12 metros entre segundo al cuadrado. Que esto ahí claramente tiene las unidades de aceleración, o sea, unidad de metro entre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración tangencial. Y esta es la centrípeta, esta es la rapidez tangencial, y esta es la rapidez angular. Por último, les pedí que calcularan la aceleración total. Entonces, ¿qué es eso? La aceleración total es un vector que se calcula a partir de la aceleración centrípeta y a partir de la aceleración tangencial. Siempre que nosotros tengamos una partícula en movimiento circular, ¿sí? Digamos que la partícula, entonces, se encuentra en este punto y en este punto se mueve hacia esta dirección. Entonces, por lo tanto, este va a ser el vector de velocidad tangencial. Y este va a ser el vector de la posición de la partícula con respecto al centro del círculo, asumiendo que ahí está el círculo, ¿verdad? Entonces, van a aparecer simultáneamente dos aceleraciones. Por un lado, va a aparecer la aceleración centrípeta que siempre apunta hacia el centro. Esta va a ser la aceleración centrípeta. Y por otro lado, va a aparecer la aceleración tangencial. La aceleración tangencial, si existe, o sea, si llega a existir, entonces apunta tangencialmente al círculo. O sea, puede ser paralela o puede ser antiparalela al vector de velocidad tangencial. De manera tal que tengo dos componentes para la aceleración. Tengo una aceleración que es la que apunta hacia el centro, la centrípeta, y tengo otra aceleración que apunta hacia la dirección tangencial del círculo. Cualquiera que sea el punto de la circunferencia sobre el que yo me encuentro, siempre se va a formar un ángulo de 90 grados entre el vector de aceleración centrípeta y el vector de aceleración tangencial. Por lo tanto, yo puedo tratar a la aceleración centrípeta y a la aceleración tangencial como si fueran las componentes de un vector más general, que es el vector de velocidad de aceleración total. El vector de aceleración total se calcula sumando vectorialmente. Entonces, ponemos entonces, la aceleración total es la suma vectorial de la aceleración centrípeta más la aceleración tangencial. ¿Y cómo hago esa suma? Bueno, recuerden que según el método gráfico, yo lo que hago es que yo traslado una copia de este vector a la punta de este, ¿verdad? Y entonces, el vector de suma sería el vector que sale de este lugar y llega hasta este lugar aquí abajo. Entonces, esto va a ser el vector de aceleración total. Ahora, ¿cómo se puede calcular el vector o cómo se puede calcular la magnitud del vector de aceleración total? Bueno, recordando que estos forman un ángulo recto, entonces yo podría utilizar Pitágoras aquí. Yo podría decir entonces que la magnitud del vector de aceleración total se saca usando la raíz cuadrada de la aceleración centrípeta al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado, raíz, ¿verdad? Porque la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial constituyen entonces los catetos de un triángulo rectángulo. Entonces, para calcular esta magnitud, tengo que agarrar los términos que yo obtuve antes. Me va a quedar algo muy largo, ¿verdad? Tengo que la magnitud del vector de aceleración total
En este caso, sería entonces la raíz cuadrada de la aceleración centrípeta elevada al cuadrado, que la aceleración centrípeta era esto que está aquí, ¿verdad? Era entonces, abro paréntesis, 8 metros entre segundo al cuadrado más 48 metros entre segundo a la 3 por el tiempo más 72 metros entre segundo a la 4 por el tiempo a la 2. Todo elevado a la 2 más la aceleración tangencial elevada a la 2. Y la aceleración tangencial elevada a la 2 era 12 metros entre segundo a la 2. Pues pongo 12 metros entre segundo al cuadrado a la 2. ¿Verdad? Y ahí lo quedé eso. O sea, ahí eso se puede simplificar, se puede expandir, pero realmente no viene al caso. Nada más es para dejar esa fórmula que nos permite calcular entonces cuál es la expresión para la aceleración total. Donde, ¿verdad? Todo esto que está dentro de este paréntesis grande era la aceleración centrípeta y esto que estaba aquí era la aceleración tangencial. ¿Ok? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta con esto que acabo de explicar? Profe, esa aceleración centrípeta es lo que llaman en el libro aceleración radial, yo creo, lo mismo. La aceleración radial es casi lo mismo que la aceleración centrípeta. La aceleración radial, AR, es la aceleración centrípeta menos. Porque la aceleración radial apunta hacia afuera del círculo por definición. Esto que está aquí sería la aceleración radial. Ah, bueno, entonces en ese caso es porque se mete ahí, bueno, usando Pitágoras y como lo mismo casi. Sí. Usando Pitágoras sería lo mismo, exactamente. Ahí lo Sí. que cambia es la dirección, nada más. Es la dirección opuesta. ¿Ok? Bien. Por último, hay un tema aquí en el capítulo que es el de movimiento y aceleración, bueno, velocidad y aceleración relativas. Este tema es más fácil de lo que parece. De hecho, este tema es demasiado de aplicar el sentido común, ¿verdad? Tal vez la forma más sencilla de entender este tema es haciéndolo mediante un ejemplo. Entonces, digamos que yo les pongo un problema donde nosotros tenemos un tren que está caminando sobre una pista. Entonces, el tren lo vamos a dibujar como un rectángulo, ¿verdad? Y tiene sus ruedas abajo. Vamos a imaginarnos que este tren se está moviendo hacia la derecha a una rapidez v, y esa rapidez v vamos a decir que es de 10 metros entre segundo. Afuera del tren hay una persona que está viendo el tren pasar. Y adentro del tren hay una persona que está caminando hacia adelante, ¿verdad? Entonces, la persona que está caminando hacia adelante, dentro del tren, está caminando a una rapidez que vamos a llamar la rapidez, pongámosle la rapidez VA, porque esta persona se va a llamar la persona A y esa se llama la persona B. Entonces, VA va a ser igual a 0.5 metros entre segundo y va a caminar hacia adelante. Entonces, si yo les pregunto a ustedes lo siguiente, ¿con qué rapidez se mueve A con respecto a B? ¿Verdad?
Y ustedes pueden entonces razonar lo siguiente. Bueno, si el pasajero A está caminando dentro del tren y está caminando hacia la misma dirección, entonces la velocidad relativa debería ser entonces igual a la suma de la velocidad del tren más la suma de la velocidad de la persona. Podríamos decir entonces que la rapidez total es igual a la rapidez del tren más la rapidez de la persona A. Entonces sería 10 metros entre segundo más 0,5 metros entre segundo, y eso da obviamente 10,5 metros entre segundo. ¿Verdad? Hasta ahí está todo muy claro, ¿verdad? Sí, Sí, profe. ok. Entonces, esta fórmula se puede representar de manera más general de la siguiente manera, de la siguiente forma. En general, podemos decir lo siguiente. Según el libro, ¿verdad? El libro lo pone usando una notación diferente. En el libro dicen que U, P, A es igual a U, UPB más VBA. Vean, no se asusten o no se preocupen demasiado por esta notación. O sea, en un problema en concreto, estos problemas son muy fáciles de entender, pero la notación tal vez es un poco, podríamos decir, oscura o abstracta, ¿verdad? Lo que quiere decir es lo siguiente, UPB sería entonces la velocidad del pasajero con respecto a la estación. No, era UPA. UPA. UPB es la velocidad del pasajero con respecto al tren. Y VBA sería la velocidad del tren con respecto a la estación. O sea, en pocas palabras, lo que esta ecuación quiere decir es que la velocidad del pasajero con respecto a la estación es igual a la velocidad del pasajero con respecto al tren más la velocidad del tren con respecto a la estación. Tiene demasiado sentido, ¿verdad? O sea, en un problema dado, uno tiene que saber cómo aplicar este tipo de fórmulas a, para resolver, digamos, un problema de movimiento relativo. Ahora, a veces pueden aparecer problemas de movimiento relativo que son un poco engañosos. Vamos a hacer un ejemplo. Digamos que yo tengo un tren y el tren está caminando hacia la derecha a una rapidez de 10 metros entre segundo. Pero dentro del tren hay dos personas. Digamos que a estas personas las vamos a llamar Luis y Carlos. Y afuera, en la estación, hay una persona que vamos a llamar Ana. Entonces Luis está caminando hacia la derecha y Carlos está caminando hacia la izquierda, dentro del tren.
Luis está caminando a 1 metro entre segundo y Carlos está caminando a 2 metros entre segundo. Entonces, yo podría hacer varias preguntas acá, ¿verdad? Yo podría preguntar, por ejemplo, pregunta 1. ¿Cuál es la velocidad relativa de Luis con respecto, bueno, la velocidad relativa de L con respecto a Ana? Entonces, ese sería un problema igualito que acabamos de resolver, ¿verdad? La velocidad relativa de Luis con respecto a Ana se calcularía sumando los 10 metros entre segundo a los que se mueve el tren más el metro entre segundo al que se mueve Luis, y eso nos da 11 metros entre segundo, ¿verdad? Bastante obvio. Pero yo podría hacer otra pregunta distinta. Yo podría preguntar, ¿a qué velocidad se mueve Ana con respecto a Luis? Y esa pregunta, en primera instancia, podría parecernos un poco extraña, ya que nosotros estamos asumiendo que Ana no se está moviendo con respecto al suelo porque Ana está en reposo, ¿verdad? Pero la pregunta no es a qué velocidad se mueve Ana con respecto al suelo. La pregunta es a qué velocidad se mueve Ana con respecto a Luis. O sea, eso es que nosotros partamos del supuesto de que nos imaginamos que Luis es la persona que se está imaginando que está en reposo y que todo lo demás se mueve alrededor de él. Porque esa forma de pensar es, desde el punto de vista física, completamente válida. O sea, Luis podría imaginarse que él es el que está en reposo y el tren y Carlos y el resto del universo se mueven con respecto a él. Entonces, Luis podría decir que más bien es Ana quien se está moviendo a menos 11 metros entre segundo, porque desde el punto de vista de Luis, pareciera que Ana es la que se está moviendo hacia atrás, ¿verdad? O sea, eso sería asumiendo que Luis pensara que él no se mueve hacia adelante, sino que es que todo lo demás se mueve hacia atrás. Sí, eso está claro. Sí, profe, entendido. Profe, ¿Sí? disculpe, ahí el -11 es por referencia a que, digamos, se ubica como en un plano y ve que es como el eje X negativo o simplemente Sí. porque va hacia atrás nada más o en dirección contraria. Pongámosle a esto un vector unitario para que quede claro que es hacia la derecha y hacia la izquierda. Para que sea vector, digamos. Ahora, yo podría preguntar, ¿cuál es la velocidad de Carlos con respecto a Ana? ¿A qué velocidad se mueve Carlos con respecto a Ana? ¿Quién me puede decir a qué velocidad se mueve Carlos con respecto a Ana? A 8 metros entre segundos. A 8, ¿verdad? Bueno, usted lo sabe porque usted lo que hace es que usted resta 10 metros entre segundo menos 2, ¿sí? Y eso nos da 8 metros entre segundo, ¿sí? Entonces, pareciera que Carlos se mueve un poquito más despacio que el tren, ¿verdad? O sea, el tren se mueve tan rápido que al fin, que al fin y al cabo Carlos termina yendo hacia la derecha. Pero como Carlos camina hacia el otro lado, entonces eso le resta a Carlos un poquito de velocidad con respecto al suelo. Vean esta pregunta, pregunta 4. ¿Cuál es la velocidad de Carlos con respecto a Luis? ¿Cuál es la velocidad de Carlos con respecto a Luis? Menos 1 metro por segundo. Sí, podríamos decir que es menos 1 metro por segundo, porque Carlos se mueve a 1 metro por segundo y Luis se mueve
a menos, bueno, se mueve a 2. Ah, no, pero un momento, no sería -1, sería menos, menos 2. O sea, sería -3, realmente, -3 metros entre segundo, ¿verdad? Pero no tiene sentido. ¿No? ¿Por qué no? No sé, porque eh, las velocidades se cancelan, por así decirlo. Se cancelan. La diferencia es... Bueno, véanlo de esta manera. Véanlo de esta manera. ¿Qué es más violento en carretera? ¿Un choque frontal entre dos carros o un choque en el que un carro golpea al otro carro por la parte trasera? ¿Qué es más violento? Uno Que frontal. son Suman las las Un choque, velocidades. un choque frontal, ¿verdad? Ok, pensemos intuitivamente por qué es que un choque frontal es más violento que un choque trasero. Un choque frontal es más violento porque las velocidades de los carros eran opuestas. Por lo tanto, la velocidad relativa que hay entre dos carros que colisionan de frente se suman, se suman entre ellas, ¿verdad? Es diferente un choque frontal a un choque en el que un carro está en reposo y el otro se está moviendo hacia el otro carro, ¿verdad? Entonces, cuando Luis está viendo a Carlos, lo que Luis está viendo es que Carlos se está acercando a Luis a una razón de 3 metros cada segundo, ¿verdad? Nosotros podríamos decir, bueno, eso ocurre realmente porque Luis se está moviendo hacia la derecha a 1 metro por segundo, mientras que Carlos se mueve a la izquierda a 2 metros por segundo. Pero la pregunta hay que plantearla siempre desde el punto de vista de Luis. Y lo que Luis está viendo es que cada segundo que pasa, la distancia que hay entre Carlos y él se reduce en 3 metros, ¿verdad? O sea, cada segundo que pasa, la distancia que hay entre Carlos y Luis se reduce en 3 metros. Entonces, la velocidad relativa se calcula realmente sumando esas magnitudes. Hay que sumar 1 metro por segundo más 2 metros por segundo, eso nos da 3 metros por segundo. Sí, Sí, profe. Una pregunta. Y cuando más bien se están moviendo a una misma dirección, ¿qué es lo que sucede como a nivel físico? bueno, si se mueven hacia la misma dirección, ¿qué pasa? Digamos que yo tengo esto. Entonces, dibujo la pista y digamos que Luis, Carlos, se mueven los dos hacia la derecha. Pero Luis se mueve más rápido que Carlos. Luis se mueve a 15 metros entre segundo y Carlos se mueve a 5 metros entre segundo. ¿Cuál es la velocidad relativa de Carlos con respecto a Luis? ¿Cuánto es? 10 metros entre segundos. 10 metros entre segundo, ¿verdad? Porque la pregunta ahí es, cada segundo que pasa, la distancia que hay entre los dos se reduce en 10 metros, no en 20, no en 15 y no en 5, sino en 10 metros. La velocidad relativa, entonces sería menos 10 metros entre segundo, menos 5 metros entre segundo. Sería entonces menos 15 metros entre segundo exactamente. Profe, O sea, porque es que se pone, por, disculpe, porque es que se pone ese negativo al inicio. porque desde el punto de vista de Luis, pareciera que Carlos se está moviendo hacia la izquierda. Desde el punto de vista de Luis, ¿verdad? Profe, porque el resultado se escribe ahí -15. Menos 10, perdón. Menos 10. O sea,
Puede ser que para una persona que está en la carretera, Carlos se mueve para la derecha, pero la pregunta es, desde el punto de vista de Luis, Carlos se mueve hacia la izquierda, porque cada segundo que pasa, Carlos se acerca más a Luis, ¿verdad? O sea, pensando que es Luis quien está en reposo, pareciera que Carlos se está moviendo hacia la izquierda, ¿verdad? ¿Tiene sentido? Profe, ese 10 metros entre segundo no debería ser 15 metros entre segundo. ¿No? El Cierto, que está aquí abajo. Ajá. cierto. Quince. ¿Cuál es la velocidad relativa de Luis con respecto a Carlos? Sería de 10, pero positivo, porque Carlos ve que Luis se va acercando poco a poco. Así es. Carlos ve que Luis se va acercando poco a poco a 10 metros entre segundo y va positivo porque desde el punto de vista de Carlos, pareciera que Luis es el que está caminando hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, va positivo. Entonces, en este tema, ¿verdad? La idea es aplicar un poco de matemáticas, pero también un poco de sentido común. O sea, hay que imaginarse cómo se ven las cosas desde el punto de vista de una persona que está dentro del problema, ¿verdad? ¿Cómo pareciera que se mueven las cosas con respecto a esa persona? Entonces, dependiendo de la velocidad a la que se mueve una persona con respecto a la calle, pareciera que las demás cosas se mueven a distintas velocidades. Entonces, la velocidad de un objeto realmente depende del observador que lo está viendo. O sea, es una cuestión meramente subjetiva. Dependiendo de la velocidad del observador, la velocidad de las cosas puede cambiar. Ahora, lo que sí es importante notar aquí es que las aceleraciones son siempre las mismas, sin importar la velocidad a la que se mueven los observadores. Las aceleraciones son las mismas sin importar la velocidad a la que se mueven los observadores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, digamos que yo tengo un ejemplo donde tengo una persona que está en reposo, voy a llamar la persona A, y tengo un observador que está corriendo a una rapidez constante de 5 metros entre segundo. Y de repente aparece un carro y ese carro se mueve hacia la derecha, pero se mueve con aceleración, una aceleración de 2 metros entre segundo al cuadrado. Entonces, no importa a quién le preguntemos, si le preguntamos a la persona A que se mueve con una rapidez de 0 o a la persona B que se mueve con una rapidez de 5 metros entre segundo, ambos observadores observan que el carro acelera con la misma aceleración de 2 metros entre segundo al cuadrado. Entonces, la velocidad es relativa a la rapidez del observador. Pero la aceleración es la misma independientemente de la rapidez del observador, siempre y cuando éste se mueva con rapidez constante. En la siguiente semana, cuando veamos el tema de leyes del movimiento de Newton, vamos a ver que existe una diferencia muy importante
entre los observadores que se están moviendo con velocidad constante y los que se mueven con movimiento acelerado, porque los primeros se llaman observadores inerciales y los segundos se llaman observadores no inerciales, pero luego veremos bien qué significa eso exactamente en el contexto de las leyes de Newton. Por el momento, lo importante es saber aplicar bien los razonamientos en problemas de movimiento relativo. Y bueno, creo que ya con eso sería todo por el capítulo de esta semana. Vamos a ver, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? De mi parte, todo claro, profe. Todo Sí, claro. todo claro, profe. Bueno, muy bien. Entonces dejémoslo hasta acá. Nos vemos entonces el otro martes. ¿Se cuidan? Chao. Chao, Chao. profe. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Chao. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Profe. Luego. Hasta luego.